Hoy día la humanidad está enfrentando un proceso de urbanización como probablemente no tenemos ningún precedente en la historia. Hoy día, más de la mitad de las personas en el planeta viven en ciudades. Para el 2050, las Naciones Unidas pronostica que 2 de cada 3 personas en el mundo van a vivir en ciudades. Chile es un país particularmente urbanizado. Cerca de 9 de cada 10 personas viven en ciudades. ¿Y este tipo de ciudades qué características tienen? Son ciudades de una gran cantidad de población, son ciudades de una extensa superficie, de una gran segregación, muchas de ellas, lo que hace que el destino de viaje cotidiano de las personas a su trabajo, a su estudio, quede muchas veces bastante alejado del lugar donde las personas viven. Y eso es un tremendo desafío de un punto de vista de transporte para esas ciudades, especialmente en el contexto de que los automóviles están cada vez más a la mano, las personas aspiran a tener automóviles, con la electrificación el costo de operación de los automóviles va a ser cada vez más bajo. Sin embargo, si todas las personas de esas grandes ciudades aspiran a llegar a sus destinos en automóviles, no hay capacidad que resista. Es evidente que es una solución que no es simplemente factible para esas ciudades para poder darle movilidad a sus ciudadanos. Entonces el desafío es claro. Esas ciudades, sobre todo por el largo de las distancias, necesitan transporte urbano masivo de calidad. Un transporte, ¿no es cierto?, que sea atractivo para las personas, que permite que teniendo acceso al automóvil opten por dejar el automóvil en la casa y a cambio usen el transporte público. ¿Cuántos de ustedes hoy día vinieron en transporte público? Levanten la mano. Bueno, se ve que en este caso esta charla es como predicarle a los conversos, ¿verdad? Lamentablemente, en la mayoría de las ciudades, la cantidad, la proporción de usuarios de transporte público es mucho menos de lo que hay en esta audiencia, ¿sí? Lo que presenta un desafío realmente importante. Y la pregunta que nos concierne es cómo lograr que personas como ustedes, que hoy día vinieron en transporte público, sigan haciéndolo, y otras personas que optan por venir en automóvil y viajar en automóvil, dejen su automóvil y opten por usar un transporte público. Eso pasa no solamente por desincentivar el uso del automóvil, que es importante, sino también que el transporte público sea una alternativa atractiva de escoger. Y cuando yo me pregunto cómo tienen que ser esos atributos de esos viajes en transporte público, lo que propongo es que lo primero que tienen que ser es que los viajes tienen que ser rápidos, ¿sí? Las personas quieren llegar rápido a sus destinos y por lo tanto el tiempo de viaje tiene que ser relativamente reducido. Lo segundo que tiene que ocurrir es que el tiempo de espera sea bajo y eso nos obliga a que el servicio que se ofrezca tenga una alta frecuencia. La frecuencia es esa libertad que le da al usuario que está como encadenado al paradero cada vez que pasa un bus, ¿sí? Tiene un sinónimo de libertad la frecuencia y por eso es tan importante que la frecuencia de los servicios sea alta, para que las personas puedan salir a las horas que desean. Lo tercero es que el transporte público tiene que ofrecer un buen nivel de comodidad. Y eso nos obliga, ¿no es cierto?, a que la capacidad de transporte para mover a las personas sea suficientemente alta como para que las personas que vas a mover se muevan con la dignidad y comodidad que requiere un viaje cotidiano. Por último, los viajes tienen que ser confiables. Es decir, el viaje que yo hago hoy día no puede ser tan distinto al que hago el día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, porque de otra manera yo nunca sabría cómo va a ser la experiencia que voy a tener. Y por lo tanto tendría que tomar una gran precaución en términos de la hora de salir de mi casa para poder estar seguro que voy a llegar a la hora que convení. Entonces la pregunta que uno se hace a continuación es, bueno, ¿cómo poder abordar estos 4 atributos? Y bueno, obviamente para tener viajes rápidos lo que necesitamos es que el sistema de transporte público sea veloz. Y por lo tanto la velocidad aparece como un elemento distintivo. El transporte público tiene que tener buena velocidad. Cuando pensamos en aumentar la frecuencia, lo primero que se nos ocurre es hay que poner muchos buses. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es aumentar la velocidad. Porque fíjate que si con los mismos buses yo aumento la velocidad, los buses dan más vueltas por hora y por lo tanto naturalmente lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia. Cuando pienso en la comodidad, de nuevo lo que uno se imagina es, bueno, para que sea cómodo tienen que haber vehículos un poco más grandes. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que haya más vehículos, va a ser más cómodo. Esa es otra posibilidad. Y la tercera es, aumenta la velocidad.
Porque si aumenta la velocidad, los buses dan más vueltas por hora, aumenta la frecuencia y aumenta por lo tanto la capacidad de transporte. Para aumentar la confiabilidad del sistema y reducir la variabilidad, lo que uno tiene que hacer es lograr que los intervalos entre buses consecutivos sean lo más regulares posibles. Entonces, por eso es que el foco de esta industria en materia de transporte público ha estado justamente en aumentar la velocidad. Lograr que los buses funcionen lo más rápido posible, porque de esa manera va a tener viajes rápidos, esperas reducidas y un viaje más cómodo. Y bueno, si tienes tiempo y un poquito de paciencia, hay un pequeño esfuerzo en tratar de mejorar la regularidad de los intervalos. Ese ha sido el foco clásico. Y esto de aumentar la velocidad, la forma de cómo aumentar la velocidad es bien complicado, porque uno dice, bueno, ¿cómo vamos a aumentar la velocidad de estos buses que andan en medio del tráfico, en medio de la congestión? Y por eso es que el proceso lo que ha evolucionado hacia decir, los buses necesitan prioridad y necesitan corredores segregados donde puedan contribuir y puedan recorrer a la velocidad requerida. Y se ha desarrollado toda una línea de nuevo modo de transporte que se llama BRT, Bus Rapid Transit, y el foco está muy fuertemente puesto en la palabra rapidez. Y acá tengo fotos de distintas ciudades del mundo que han explorado con los sistemas BRT, y que interesante, surgió en nuestro continente como concepto, pero hoy día tú lo encuentras en todos los continentes. Ahora, lo que yo voy a argumentar hoy día es que el BRT, con su foco en rapidez, ha hecho una tremenda contribución, pero así y todo, hay un montón de personas que no se ve seducida todavía por el BRT, en parte porque en algunas partes tiene muy alto nivel de utilización, pero también porque no ha logrado conseguir ese cuarto atributo, que es el de la confiabilidad. Y por lo tanto, mi propuesta hoy día y el mensaje que quiero transmitir hoy día en esta charla es que lo que tienen que hacer los buses es aumentar la velocidad, pero al mismo tiempo no descuidar y empujar con mucha fuerza la regularidad de los intervalos. Y uno se pregunta en ese contexto, bueno, ¿cuán difícil es esto? ¿Por qué es tan desafiante realmente tener buses moviéndose con la misma regularidad, con los mismos intervalos? Y para poder darle un ejemplo de la dificultad que esto significa, porque es difícil, quiero poner ejemplos suponiendo un paradero. Miremos esta parada y supongamos que en esta parada nosotros vamos a despachar buses, un bus cada 5 minutos, y que el bus entra vacío. Este es el terminal. Aquí comienzan los recorridos. Y vamos a despachar el bus 1, 5 minutos, el bus 2, 5 minutos, el bus 3. Pero al llegar a la primera intersección hay un semáforo, y el bus 1 le toca verde, al bus 2 le toca roja, al bus 3 le toca verde. Al siguiente parada, el bus roja ya no va a llegar después de 5 minutos porque le tocó rojo. Va a llegar un poquito después de 5 minutos. Y por lo tanto, a lo mejor va a ser 6 minutos. Y por lo tanto, cuando llegue a la parada, va a haber más gente esperando por ese bus que lo normal. Si hay más gente esperando que lo normal, se va a demorar más tiempo de lo normal en cargar los buses, en cargar los pasajeros y en descargar pasajeros. Y va a salir de la parada un poco más lento de lo normal y con más cargado de lo normal, y por lo tanto, cada vez que vaya llegando a las siguientes paradas, el tiempo con el bus que le precede va a ser cada vez mayor. Por el contrario, el bus 3, que salió 5 minutos después que el anterior, no le tocó la luz roja, le tocó la luz verde, y cuando llegó al paradero habían pasado menos de 5 minutos en llegar, y por lo tanto, la cantidad de gente que estaba esperando por ese bus es menos de lo normal, y por lo tanto se carga menos de lo normal, y ustedes se pueden imaginar, ese bus empieza a andar más rápido de lo normal. No pasa mucho tiempo, el bus 2 y el bus 3 están juntos. Y por lo tanto, esta idea de que lo que necesitamos es buses que pasen cada una cantidad uniforme de tiempo en intervalos, es lo que en física se denomina un equilibrio inestable, en que tú lo perturbas un poquito y el equilibrio se pierde para siempre. Y quiero poner el ejemplo como si imagínense ustedes que tuviéramos un corredor infinito de imanes, igualmente separados. Si esos imanes están igualmente separados, la fuerza por un lado y por el otro es exactamente la misma, y por lo tanto los imanes están en equilibrio. Pero basta que yo perturbe uno de ellos, y todos los imanes se juntan. Y por lo tanto, esa es la física que condiciona nuestros buses. Y por lo tanto, este esfuerzo por mantener los buses igualmente separados es complejo. Y esto que vemos aquí es importante entender que es un fenómeno mundial, y la verdad que ocurre en Londres, y ocurre en Beijing, y ocurre en Boston, y ocurre en Santiago, y tengo una colección de fotos, a esto me dedico. ¿Sí? En todas partes del mundo en las que no se hace un esfuerzo
por controlar la regularidad de los buses en forma activa, lo que terminamos teniendo es lo que se llama en inglés bus bunching. O en español yo le llamo apelotonamiento de buses, porque se forman pelotones, ¿verdad? Entonces, lo que hoy día quiero tratar de abordar es invitarlo a reflexionar respecto de 3 preguntas acerca de este apelotonamiento de buses. Lo primero es, ¿qué es lo que causa esta situación? Lo segundo es, ¿cuáles son los impactos? Lo tercero es, ¿hay alguna solución para esto? Vamos por la primera. ¿Cuál es la causa del apelotonamiento? Bueno, entonces lo que decíamos era, lo que queremos evitar es que los buses se junten. En muchas empresas de transporte público de buses del mundo, la profesionalización del sistema no es la mejor y la persona que ponen a cargo del despacho de los buses en los cabezales no entiende demasiado bien el rol que juega. Y en muchos de estos sistemas los buses se despachan juntos. Ustedes se imaginen que si uno quiere tener los buses igualmente separados, con lo que yo les acabo de contar, si los buses a veces se despachan juntos porque la persona está jugando al ping-pong, vuelve, despacha 2 buses, vuelve al ping-pong, evidentemente eso genera un problema severo en que la regularidad se pierde antes de empezar a jugar el partido. Lo segundo es que incluso si yo hago bien el trabajo de despachar los buses, hay un tema de variabilidad de los tiempos de viaje entre una parada y lo siguiente. Por distintas razones. Por la congestión, por los semáforos, porque los conductores no son todos iguales y algunos son más agresivos, más rápidos, más lentos. El tiempo de viaje entre una parada y la siguiente no es igual. Segundo, en las paradas, los tiempos que toman los buses en subir y bajar las personas tampoco es el mismo. Principalmente porque la cantidad de personas que está esperando no es siempre igual. O sea, estamos enfrentados a una variabilidad con la cual es difícil de combatir, pero tenemos que comprenderla muy bien. Lo segundo tiene que ver con cuáles son los impactos. Y lo que voy a argumentar es que los impactos de la irregularidad de los intervalos son muy, muy severos, tanto en la percepción y la experiencia del usuario, como en los costos para los operadores de buses. Vamos primero con la experiencia de los usuarios, y para eso quiero volver al ejemplo de la parada que les presenté al principio, en que teníamos un bus despachándose cada 5 minutos. Y supongamos que los buses son adecuadamente despachados cada 5 minutos, y supongamos que en esta parada llegan personas al ritmo de 10 pasajeros por minuto. Si llegan 10 pasajeros por minuto, y supongamos que en eso no hay variabilidad, en cada uno de estos intervalos, en cada uno de estos buses, van a cargar exactamente 50 personas. Supongamos que nuestro bus tiene capacidad para 80, y hemos diseñado el sistema bien. 50 pasajeros para un bus de 80, entonces la gente va a ir adecuadamente sentada, ¿no es cierto? Algunos van a ir de pie, con 50 personas en un bus de 80, y nosotros como planificadores de transporte vamos a decir, prueba superada. Sin embargo, si todo funciona bien, el bus es impecable, los tiempos de viaje son los correctos, la velocidad es adecuada, el conductor es amable, pero los buses no llegan cada 5 minutos, sino que los despachamos cada 2 minutos, cada 8 minutos, cada 2 minutos, cada 8 minutos. Entonces los pasajeros que suben al bus que sale después de 2 minutos están felices. Son solamente 20 en un bus de capacidad para 80. Todos van sentados, flor de viaje. Pero ¿qué pasa con los que llegan después de 8? Son 80 pasajeros para un bus de 80. En ese bus no cabe un alfiler. Esa gente no está contenta. ¿Sí? Y esto tiene problemas súper importantes y muy severos y que afecta varios atributos y varios elementos de la experiencia de viaje. En el primer caso, nosotros aspirábamos a que los buses pasaran cada 5 minutos y suponíamos que el tiempo de espera peor iba a ser de 5 minutos. Pues no, producto de la irregularidad, ahora el tiempo de espera peor es de 8 minutos. Y no solo eso, sino que además el servicio presenta mucha variabilidad. Y las personas ya tienen que tomar mucha más precaución para estar seguros de que van a poder llegar a la hora que convinieron o la hora que desean en su destino, si el servicio presenta la irregularidad que yo describo. Tercero, no solamente el tiempo de espera aumenta, no solamente la variabilidad del tiempo de espera aumenta, el confort se ve dañado. Porque si bien en promedio estamos pasando 12 buses por hora, en promedio, la verdad que hay algunos buses que van bastante vacíos y otros que van bastante llenos. Si yo le pregunto en promedio a los usuarios, en promedio los usuarios están muy molestos. Y para afirmar esto quiero ejemplificarlo con un gráfico, en que vamos a presentar un gráfico que va a representar cómo cambia la satisfacción de la gente dependiendo de cuán lleno va el bus, la ocupación.
Evidentemente, cuando el bus va poco ocupado, la gente tiene un alto nivel de satisfacción. Cuando la ocupación del bus empieza a aproximar a su capacidad, ya el nivel de satisfacción se empieza a deteriorar severamente. Y por lo tanto, la forma debería ser más o menos así, en que cuando la capacidad empieza, el uso empieza a aproximarse a la capacidad, nos venimos cuesta abajo con la satisfacción de las personas. Volvamos a nuestro ejemplo. Y decíamos, vamos a despachar un bus cada 5 minutos, ¿no es cierto? Y ese bus cada 5 minutos va a llevar 50 pasajeros en un bus de 80. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que una ocupación del 63%, 50 sobre 80, y supongamos que nuestro gráfico de satisfacción, eso significa un 80% de satisfacción, y esa fue la forma como yo planifiqué el servicio, yo autoridad. Y digo, la gente va a estar feliz. Estamos planificando una frecuencia que es capaz de llevar a toda la gente a un 63% de ocupación, y eso hemos calculado que tiene una gran satisfacción de las personas. Pero si producto de la irregularidad yo no ofrezco un bus cada 5 minutos, sino que ofrezco un bus cada 2 y cada 8, lo que tengo son dos posiciones en mi curva bien distintas. En un caso, ¿no es cierto?, buses a un 25% de capacidad y gente hiper feliz, a un 90% de satisfacción, pero otro grupo a un 100% de ocupación, con el bus lleno, con un nivel de satisfacción de solo un 10%. La tentación de un punto de vista del operador es decir, bueno, tengo un bus a 90, tengo un bus a 10, por lo tanto, en promedio tengo una satisfacción de 50%. Eso de por sí ya es una tremenda derrota respecto a lo que planificamos. Habíamos planificado una satisfacción del 80%. Pero quiero contar que la figura es todavía peor, porque la verdad es que no se puede hacer el promedio simple de los dos buses sin reconocer de que en el bus de 90% tenemos poquita gente. En el bus de 10% tenemos 4 veces más personas. Y por lo tanto, la verdad es que el promedio, si promediamos las personas, es más bien lo que aparece en la figura, con un nivel de satisfacción de solo 26%. O sea, la autoridad hizo todo bien y planificó para un 80% de satisfacción, pero producto y exclusivamente de la irregularidad, con todo lo demás funcionando bien, la gente reprobó el plan de autoridad y la forma como está operada y el servicio que recibe, y esa gente va a estar pensando cuándo me compro un auto. Y esta situación se ve aún más complicada si es que entendemos que cuando los buses llegan a un nivel de ocupación tan alto, cuando llegan al paradero, llega un bus lleno a un paradero lleno, porque ha pasado mucho rato desde que no llega un bus. Y por lo tanto, la fricción que hay en los pasajeros que bajan y los pasajeros que suben es probablemente de las peores experiencias que uno tiene como usuario de transporte público, porque termina en conflicto con los compañeros de viaje. De un punto de vista del operador de transporte público, también hay costos que normalmente no se consideran. Porque producto de la irregularidad de los intervalos, lo que ocurre es que los tiempos de ciclo ya son son muy difíciles de predecir. Y si yo estoy en el terminal y quiero saber cuándo va a llegar el próximo bus para poder despachar, no tengo ninguna forma de poder predecir eso, porque hay algunos buses que se demoran un montón y otros que se demoran súper poco. Y por lo tanto, si yo quiero ofrecer una frecuencia adecuada, necesito más buses y más choferes de reserva para poder ofrecerlo. Y eso es un costo importante. Entonces, la conclusión aquí es la irregularidad de los intervalos. Si todo funciona bien, daña en forma severa el nivel de satisfacción de los usuarios y el costo de operación del sistema. Y por lo tanto, mi conclusión aquí es tratar de transmitir el que, lejos de ser el único foco el aumentar la velocidad, lo que se tiene que hacer es aumentar la velocidad y, muy importantemente, mejorar la regularidad de los intervalos, probablemente como la primera cosa que se debería hacer y no la segunda. Finalmente, quiero presentar y discutir respecto de si esto tiene solución. Y la verdad que hay solución, y la solución va por distintas formas. La primera forma de abordar esto es poder tratar de separar a los buses del tráfico mixto en medio de los autos, y si tú lo pones en corredores como los sistemas BRT, vas a ver que es mucho más sencillo y mucho más fácil poder mantener algún nivel de regularidad. La batalla no está ganada, pero aquí es más fácil mantener regularidad que en el caso de tener servicios operando en medio del tráfico. Lo segundo es poder generar esquemas de prioridad para los buses en las intersecciones. Y aquí uno puede tener algún tipo de comunicación entre el vehículo y el semáforo, que dé prioridad, o esquemas de infraestructura, como lo que está en la pantalla, en que el bus puede adelantar la fila y de esa manera tener la prioridad que requiere por la cantidad de personas que mueve. Finalmente, algo mucho más
moderno y que está hoy día empezando a desarrollarse con más fuerza, es poder generar un mensaje al conductor del bus respecto de cuál debiera ser la posición que debiera tener en el corredor en función de dónde está el bus que le precede y el bus que le sigue. Un mensaje que le diga, vas un poquito atrasado, o vas un poquito muy rápido, de modo de poder mantener esa velocidad y esa posición adecuada respecto de los dos buses. Y aquí quisiera hacer un mensaje respecto de los imanes. Cuando los imanes ya se juntaron, la fuerza para separarlos es muy alta. Lo que hay que tratar es de ir interviniendo en la posición de los buses cuando se están empezando a juntar o se están empezando a alejar. Y de esa manera, con mensajes adecuados, con buena información y buena tecnología, uno puede mantener una operación mucho más regular. En conclusión, lo que quiero transmitir es que la industria del bus y la oferta de los buses y la mirada y el rol que tienen los buses en las ciudades del futuro es clave, pero para poder jugar el rol que se espera de ellos, es muy importante que el foco deje de estar exclusivamente en la rapidez y pase a ser también la confiabilidad. El BRT del futuro se tiene que escribir con 2 R, Bus Rapid and Reliable Transit, porque si no es confiable, difícilmente va a ser una alternativa y un modo de transporte que aquellas personas que optan por automóvil van a realmente querer escoger. Muchas gracias.